Sí, se escucha, ¿no? Sí. Vale. Bueno, muchas gracias por haber venido a la peli, espero que os haya gustado, que interesado al menos. Y nada, pues para lo que queráis, a vuestra disposición. Aquí. ¿De dónde surge vuestra necesidad de documentar y la convicción de que además podríais hacer? Bueno, la verdad que un día pues estábamos Marcos y yo, que veníamos de rodar nuestras respectivas primeras pelis y hablamos de Star Wars y como fans surgió el nombre de David Prowse, que nos sorprendía a todos, a ambos, que nadie hubiera hecho un documental sobre David Prowse. Entonces buscamos en internet y efectivamente nadie había hecho un documental sobre David Prowse. Entonces, oye, ¿por qué no lo hacemos nosotros? David tiene el derecho de que alguien cuente su historia, ya que fue el actor que estuvo dentro del personaje más famoso de la historia del cine, ¿no? Entonces nada, quedamos con Dave, conseguimos contactarle y descubrimos muchas más cosas. Lo que iba a ser una película más pequeñita, casi un cortometraje, de repente empezó a crecer cuando bueno, descubrimos toda la historia que ocultaba David detrás, sobre todo con su relación con la primera de las trilogías, ¿no? Y empezó todo como una aventura que ha durado 3 años y bueno, y aquí estamos, ¿sí? Sí, exactamente lo que he dicho, y no voy a añadir más porque es lo mismo. ¿Y cómo fue para todos, y en especial para David, poder rodar este final justo de la trilogía? Bueno, por nuestra parte fue una alegría porque era bueno, una especie de espinita clavada para nosotros que somos fans y aparte directores somos fans de la saga. Y bueno, yo creo que para David también fue algo ilusionante. Well, it was very interesting to be able to shoot the scene all over again. And to be perfectly honest, I can't remember much about it, because it's quite some time ago. And I'm having memory problems, to be perfectly honest. And there's lots of things which happened all that time ago. I have great difficulties in remember exactly what happened, as it were. But I do remember all bits and pieces of doing the reshoot. Yes. Y por último, ¿cómo...? Pues en primer lugar fue muy interesante rodar la escena de nuevo, aunque si he de ser completamente sincero, no recuerdo absolutamente todo, la rodamos ya hace un poco de tiempo y hoy por hoy tengo algunos problemas con la memoria, pues algunos detalles me bailan, pero en general lo que sí que recuerdo es algunos de los puntos de rodarlo y fue muy interesante el poder hacerlo. Y para David, ¿cómo consiguieron convencerle de que quiero rodar este documental? They paid me lots of money. Me pagaron muchísimo. No, seriously. No, seriously. They have been very good friends for quite a few years prior to doing the documentary, and so I've known them for quite a while. And when they approached me about the documentary, I thought, wow, what a wonderful opportunity to be able to put my side of the story about my adventures on the movie and how it all happened and everything which happened to me whilst we were filming and so on and so forth, and give the public or the fans the true story of it, what it was all about. No, en serio, realmente, bueno, nos conocemos desde hace muchísimos años, antes de empezar siquiera con el documental, ya eran amigos a los que yo valoraba mucho, entonces cuando se acercaron y me comentaron esta idea, pues ya nos conocíamos bastante. Me pareció una oportunidad fantástica el poder contar mi versión de la historia y sobre todo poder contar un poco pues, lo que fueron todas las aventuras, todas las distintas historias que rodean el rodaje de una película como estas, y sobre todo lo que supuso para mí poder trabajar en estas películas y contárselo a los fans, pero al público en general, y que sepan mi lado de la historia y lo que realmente pasó. A mí me gustaría preguntaros a los directores cómo descubristeis el artículo y la idea de que tu padre pudo ser una idea de David Prowse y a David Prowse, bueno, en el documental dice no reconocerla, pero bueno, un poco qué recuerdos tiene de esta entrevista o si puede contar algo sobre esta idea. Hicimos un trabajo tanto con ello periodístico y estuvimos investigando todo lo que se podía saber sobre David Prowse, ya que si contamos una película sobre él queríamos saberlo todo. Entonces nos encontramos por internet, por casualidad en un foro, este artículo, que al principio no le dimos muchísima validez, pero nos pusimos en contacto con el periódico
y nos enviaron una copia original y vimos que sí, que el periódico existía y que había sido algo impreso en el año 77, por lo cual ya le dimos validez. Entonces, se lo preguntamos a David, surgió esta teoría, se lo preguntamos a David. Yo entiendo que David, aparte que ya es algo que pasó hace 35 años y no se puede acordar de todas las entrevistas que ha hecho y todo lo que ha dicho, por lo cual su reacción fue casi normal. La verdad es que yo no me acuerdo lo que dije, lo que pude dejar de decir, por lo cual esa fue su reacción y creo que a día de hoy sigue siendo un poco la misma. A eso también sumarlo que bueno, David es un señor con cierta edad y bueno, como nos acaba de comentar, tiene sus problemas de memoria. Sí, bueno, empezad de atrás para adelante para atrás, si queréis. Sí. Lucasfilm no os ha dado permiso para grabar esa secuencia. No, perdona, no nos ha dado permiso para mostrarla. Para mostrarla. Bueno, es sí, distinto, pero... nunca nos dijo no la podéis rodar, Vale. no la podéis mostrar. Vale. ¿No os planteasteis el hacerlo, aunque fuera el mismo texto, los cambios iconográficos suficientes, modificaciones del traje, etcétera, como hace por ejemplo la Guardia Civil, que no permiten tener su traje, para poder mostrarlo en este documental, por ejemplo? No. Realmente al final, cuando ya nos dijeron que no podíamos asociar el casco de Darth Vader solamente a una persona, que eso fue lo que nos dijo, no podéis asociar el casco, la imagen de Darth Vader a David. Hay muchos Darth Vaders, está James Earl Jones, está Sebastian Shaw, está Hayden Christensen, y esa fue su respuesta. Entonces nosotros planteamos, oye, vamos a convertir este momento casi en un acto simbólico, ¿no? Realmente lo más importante no era mostrarlo, yo creo que lo más importante es que David lo viera y se hiciera justicia. Entonces al final, lo que a nosotros nos pareció al principio una putada, perdón la expresión, se convirtió en algo, yo creo que jugaba a favor de nosotros, por el hecho de que yo creo que muchas veces es mejor sugerir que mostrar, ¿no? Y como te decía, yo creo que se convirtió en un momento muy simbólico para devolver la gloria o ese momento de injusticia, repararlo del pasado de David. La sombra de George Lucas es alargada, está por todo vuestro documental. En la narrativa de los fans es a la vez el mayor héroe y el mayor villano de toda la saga. Y él lo vio en primera persona ese cambio, porque al principio digamos era bueno, después se fue convirtiendo en lo que es ahora, y digamos hasta os ha bloqueado en todo lo que podéis. Incluso que ya no controla Lucasfilms, sigue estando presente. Me gustaría preguntarle por la figura de George Lucas. Very, very tricky question. I, unfortunately, didn't have a very happy relationship with George Lucas. For some reason or other, I upset him at the beginning of the movie, at the beginning of Star Wars, or prior to Star Wars starting. And well, what I must have said, I don't know. I honestly don't know. I don't know where I've put a foot wrong or what's happened. But they've held it against me ever since. And as a result, I have absolutely nothing whatsoever to do with George Lucas or the Star Wars people. They never ever get in touch with me. They never contact me about anything. I don't get invited to the premieres of the movies. I don't get invited to anything to do with the Star Wars movies whatsoever. And as I said, I honestly, I just wish that I could find out what the problem with Lucasfilm is, because as far as I'm concerned, I don't have a problem with Lucasfilm. I would love to work with Lucasfilm. I would love to do more films with them. But for some reason or other, there's been vendetta against me, and so it's Dave Prowse is out, unfortunately. Bueno, pregunta compleja, pero he de decir que por desgracia hoy por hoy no mantengo ningún tipo de relación ni con George Lucas ni con Lucasfilm. Por algún motivo, al inicio del rodaje de la primera película, y puede que incluso antes de que se rodara la primera película, hice algo que le molestó a George Lucas. No sé exactamente qué es lo que dije o en qué momento me equivoqué, de acuerdo con su punto de vista, pero sé que ese problema arrancó prácticamente desde el inicio y
probablemente por ese motivo no tengo ningún tipo de relación ni con Lucasfilm, ni con George Lucas, ni con lo que son las películas de Star Wars. No se ponen en contacto conmigo de ninguna manera, no mantenemos ningún tipo de contacto, no se me invita a los estrenos de las películas que se han estrenado posteriormente, ni a ninguno de los distintos acontecimientos que tienen que ver de forma oficial con Star Wars. Sí que me gustaría, sinceramente, descubrir cuál fue el problema o la raíz del mismo, porque yo no tengo, a nivel personal, ningún problema ni con George Lucas ni con Lucasfilm. Es más, a mí me habría encantado seguir trabajando en películas con ellos o en producciones en películas. Pero sí que tengo esa sensación de que hay una cierta vendetta o venganza contra mí, que David Prowse quedó fuera de lo que es el universo Star Wars. Quería preguntarle dos preguntas breves. El retorno del Jedi supone para Darth Vader como una especie de redención, es como que encuentra el lado luminoso de la fuerza. Esta película para David ha sido some kind of closure, se ha producido ha sido como una especie de redención de su propia figura como actor. Si ha habido como un cierre, para él le ha servido para reconciliarse con ese pasado que para él fue difícil. Esa es la primera pregunta, bueno, que la responde a... I really don't understand what the question is basically about. But other than the fact that I didn't, you know, what can I say? If the film brought some kind of closure for you, I mean, Darth Vader at the end of the movie, before he dies, he has this kind of atonement or redemption, no, for making a parallel with your story, with your life. Well, now you can look back. You're 80 years old. You've done this documentary. Has it brought some kind of closure, because it was hard for you? Have you been haunted by that situation you had back in the? Well, the thing is, I've never. You say I've been haunted by it, but I mean, it's just, you know, one of these things which happens in your life, and it's just one very, very small segment of obviously from working on the three Star Wars movies. I mean, Star Wars for me was a great movie to work on. Empire Strikes Back was a great movie for me to work on. Jedi was so-so. I mean, not too bad, but I still quite enjoyed it. And of course, you know, the three Star Wars movies have done my career and the world of good. I mean, because I now travel all over the world. I can be somewhere different in the world every weekend, doing sci-fi conventions, you know, everywhere, because of my image as Darth Vader. And I think, you know, I think Darth Vader, was, as I said, was obviously a very, very popular character through all three movies. I mean, it wasn't as though he was just sort of terrible in one movie and got worse in the second movie and worse in the third. He ended up as being a very, very quite a likable character. Yeah. Although he was the villain, he was still regarded as a likable character. Thank you very much. And one more question. Por favor. ¿Sí? Bueno, sí. No, en realidad no es que me sienta perseguido por el pasado, ni mucho menos. Sí que es verdad que sucedió algo y eso son cosas que pasan, pero es tan solo un pequeño fragmento, un segmento de todo lo que fue rodar 3 películas. Y es también una pequeña parte de lo que fue mi vida como actor y mi vida en general, porque rodar las 3 películas, por ejemplo, la primera, Star Wars, La Guerra de las Galaxias, esa fue una gran película y fue una gran experiencia. El Imperio Contraataca, otra experiencia maravillosa. El Retorno del Jedi, bueno, vamos a decir que fue una experiencia que disfruté. Y para mi carrera, obviamente, pensar en el rodaje de estas 3 películas fue un punto muy importante en mi carrera como actor. Le ha venido muy bien a mi carrera y a mi vida, porque ahora mismo tengo la oportunidad de viajar por todo el mundo asistiendo a convenciones de fans de las películas y de ciencia ficción en las que yo puedo hacerlo porque soy la imagen, porque fui Darth Vader y es un personaje que durante las 3 películas originales es increíblemente popular. No es un personaje que digas, bueno, pues fue malo, luego fue más malo y luego al final fue malísimo. No, es un personaje que aunque claramente era el villano durante toda la saga, es un villano que gusta y que al público le engancha. Vader now has the fantastic accolade of being the greatest screen villain of all time. And I'm absolutely thrilled to bits
that it was me that played Vader, and I now have this wonderful accolade. Y de hecho, hoy por hoy se reconoce que Darth Vader es el mayor villano de la pantalla del cine. Y como comprenderán, para mí es un placer y un honor que yo fui Vader. And just one more question. What's your take on good and evil? You played his role, his character as Darth Vader, right? Were you brought up with a religious background? Do you believe in absolute evil, or what's on a moral ground? I had a very, very normal upbringing. Yeah, go on, yeah. Le pregunta, puesto que es el mayor villano, si proviene de una educación religiosa y su opinión sobre el mal y el bien y si existe el mal absoluto. I had a very, very, as I said, normal upbringing. Unfortunately, my father died when I was only 2 when my father died, and so I was brought up by my mother, who eventually, because of the financial situation, we had to take in lodgers, boarders, to pay our way in the house. So we always had a house full of young, apprentices who were working at the Bristol Airplane Company, which is further up the road. And so I've always had lots of people around me who, to a certain extent, have helped me. I mean, I went to the Bristol Grammar School, which was a very well-known school in Bristol, a very, very high-class school, and I think just the fact that I went to the Bristol Grammar School was a big thing for me, because once again you meet a different type of, a different sort of class of person in a school such as that I would have met if I'd been in an ordinary secondary, what we call a secondary modern school. But it's I think it's I've been fortunate in my life, in as much as that I've done lots of things that I wanted to do, and I think the things that I've done have forwarded my image, as it were. It's like, for instance, many years ago, I decided that I'd had a bad accident at one stage playing rugby. Right? This is a long story. I had a bad accident. The one that you used first, translate first. Bueno, pues antes de nada, cuando pienso en mi infancia, es decir que tuve una infancia muy normal. Sí que es verdad que mi padre falleció cuando yo tan solo tenía 2 años y que mi madre tuvo que ocuparse de criarnos a nosotros ella sola, y obviamente por motivos financieros y económicos, pues mi madre acabó convirtiendo nuestra casa en una pensión, y teníamos gente que venía y se quedaba durante tiempo, por lo que mi casa siempre estuvo lleno de gente joven, lo que entonces eran los aprendices de las empresas de aerolíneas aeronáuticas cercanas a casa, hoy por hoy prácticamente como los becarios, y siempre había gente nueva entrando con ideas, conocía a muchísima gente, pero además yo tuve la suerte de, a la hora de entrar en el instituto, pude acceder al Bristol Grammar School, que era un instituto de bastante renombre en Bristol, y que me permitió también entrar en contacto con gente de una clase social diferente a la mía. Hoy por hoy eso no sería tan fácil, porque normalmente vas a un instituto público y no tienes esas opciones. Por lo que yo considero que yo he tenido mucha suerte en la vida y que he podido hacer muchas de las cosas que quería hacer. Y todo eso ha ido dando forma a mi imagen. Y sí que ahora les voy a contar una historia, porque hace unos años tuve un accidente de rugby. And the rugby thing? This is how life builds up. When I was, I think I was about 15, 16, I was playing rugby at school, and I used to go to the President Bristol Grammar School, which is a very, very high-class school in Bristol. And I was in a rugby match, and I got tackled. I think you know what rugby is. I got tackled right near the posts, right? And I crashed into the post, and I crashed so hard into the post that it actually, you got the uprights, and it pushed the post outwards. That's how hard the tackle was. And then what happened, of course, was the crossbar came crashing down on my knee. The crossbar came out and came crashing down and landed on my knee.
and unfortunately, it really mucked my knee out, and thereafter, I went through a long period where they thought I had tuberculosis of the knee, on my knee, tuberculosis, and fortunately for me, I didn't have it. I spent a long time in hospital with them trying to prove that I had tuberculosis, which I didn't have in, and what happened was I was 5'9" when I went into hospital, and I was 6'3" when I came out. I grew 6 inches while I was in hospital, and then of course I came out of hospital, and they put me in a leg iron. I was in a leg brace, which I had on for quite a long period, and then one day I did a lot of swimming. I got very interested in swimming because they said swimming was going to be a very good exercise for me. And what I used to do, I used to go swimming, and then after the swimming, I used to walk home from the baths. And then one day I was walking home, and I passed a newsagent shop, and I saw a magazine in the window. It was what they call a health and strength magazine, and there was this big bodybuilder on the front cover. And it just took my breath away when I saw this magazine. I went and bought the magazine, and it changed my life completely. From then on, all I ever wanted to be was Mr. Universe. That was I just wanted to be a bodybuilder and develop my physique. And, yeah. No, está bien. Y lo que quiero contar con esta historia es más o menos cómo la vida te va cambiando el camino, te va dando forma, porque por ejemplo cuando yo tenía entre 15 y 16 años en este instituto jugaba al rugby, entonces en uno de los entrenamientos me tumbaron con tantísima fuerza contra el poste de marcar que parte del poste cayó encima mío, se tambaleó y me dio en toda la rodilla. Tal fue el golpe, tal fue la lesión, que llegaron incluso a plantearse en el hospital que pudiera tener tuberculosis en la rodilla. Y llevaron una serie de pruebas para demostrarlo. Obviamente no tenía nada de eso, pero aún así me tuvieron mucho tiempo en el hospital haciendo estas pruebas. Me escayolaron, para que se haga una idea, crecí más de 5 centímetros mientras estaba ahí. O sea, era un tío alto y salí muchísimo más alto. Y después de la escayola me puse una serie de guías de metal para que la pierna pudiera curarse. Y al mismo tiempo yo empecé a hacer natación, porque me dijeron que sería muy bueno para mi recuperación, y después de natación yo iba a casa paseando. Y un buen día, dando este paseo, camino a casa, vi la típica tienda que vende revistas y otros artículos, y en una de las revistas de salud y cuidado me encontré con que en la portada había una imagen de un fisicoculturista. Y yo pensé, eso es lo que quiero ser. Y a partir de ese momento lo tenía claro. Yo quería dedicarme a eso y quería llegar a ganar el concurso en Mr. Universe. ¿Preguntas? ¿Otra pregunta? Sí, quería dos preguntas para David. La primera, si aunque no ha estado involucrado con las personas que han hecho con Lucasfilm, si realmente ha visto las nuevas películas, le ha interesado cómo han manejado al personaje de Darth Vader en ellas o qué le ha parecido. Sería la primera. No, I've had no association with the new movie. It's all been filmed down. I think it's been down at Pinewood Studios, and they had a big party when they were launching the movie. And unfortunately, I didn't even get an invite to go to the party when they were launching it. So they ignore me completely. So basically, I have nothing. I don't even know the title of the new movie. I don't know anything about the new movie. I don't know anybody that's in it. I don't know anything about it whatsoever, and it doesn't interest me in the slightest. No, me temo que no mantengo ningún tipo de asociación con las películas o con Lucasfilm. De hecho, creo que las últimas se han rodado en Pinewood Studios, pero lo que sí sé es que se hicieron después de cada una de las películas grandes fiestas de estreno y de lanzamiento a las que no fui invitado. Y para que se hagan una idea, no sé ni los nombres que ha recibido estas películas, no conozco a los actores, no sé nada sobre la trama y no me interesa. ¿Una pregunta? Bueno, te quería preguntar también una cosa. De las películas originales, como al principio había una idea de que iban a ser, o sea, nadie se esperaba ese éxito, de hecho parecía que iba a ser una cosa muy pequeña y un poco modesta. Si los directores realmente le daban muchas indicaciones sobre cómo interpretar al personaje o le permitían aportar a él bastante de cómo hacerlo. No,
the character of Vader was left to me completely, just to play as I wanted to play it. I had no instructions from Lucas or anything like this. I just read the script and decided how I wanted to play it. No había ningún tipo de dirección concreta. Me dejaron el personaje de Vader en las manos y ni Lucas ni ninguno de los otros directores me dio instrucciones concretas. Simplemente leía los guiones y yo decidía cómo quería trabajar el personaje. Es por eso que nosotros creemos que Rose es el padre de Vader. De ahí el título, I am your father. Y como padre de este personaje, yo quiero preguntarle a Dave si él cree que George Lucas tomó prestadas las ideas que él fue un poco imaginando sobre lo que debería suceder en la trama, y quizá ahí esa lucha de egos es la que pudo producir el desencuentro entre ellos. The situation between George Lucas and myself is just one of these things whereby I've obviously done something which has upset him at some stage or other, and because of that, they choose to ignore me. I mean, I don't know what it is that I've done. I don't know. I probably opened my mouth and put my foot in it somewhere along the line, not knowingly. I mean, I don't. I think they're obviously very particular about information being given out about the movie prior to it being released. It's all highly secret and so on and so forth. And the only thing I can think of is that having worked on the movie for 18 months and things like this, I might have said something, opened my mouth somewhere and said something to the press or something about what my experience of working on the movie was like. And Lucas has jumped on me and unfortunately held it against me ever since. I mean, they're as I said, they're filming the new one down at Pinewood Studios at the moment. I haven't been invited down to the studio to see what's going on, to meet anybody, anything like this at all. So it's a situation, but on the other hand, I live my life okay without Lucasfilm. Let's put it that way. Yeah. Bueno, como he dicho antes, realmente en cuanto a la situación con George Lucas, está claro que algo quería hacer en algún momento que le molestó y a partir de ese momento optó por ignorarme. ¿Qué es lo que hice? Realmente no lo sé. En algún punto debí meter la pata sin querer, pero sí que sé que tanto George Lucas como todos los productores están muy centrados y para ellos es muy importante mantener un control sobre la información que se puede divulgar antes de los estrenos de las películas, y que hay un nivel de secreto en relación a esta información muy alto. Claro, cuando trabajas 18 meses al rodar una película, pues es posible que en algún punto de esos meses yo le dijera algo a alguien o a alguien de la prensa sobre cómo era el rodaje de la película, sobre lo que era mi trabajo. No lo sé. Ahora bien, está claro que le molestó y por desgracia no lo he olvidado. Porque cuando se han rodado las nuevas películas, como he dicho en Pinewood Studio, pues no se me ha invitado a ver el rodaje, ni a conocer a los actores, ni a tener absolutamente nada que ver con las nuevas películas. Ahora bien, por otra parte decir que independientemente de eso, mi vida no es mala y no me puedo quejar, así que es el fin del mundo.